O sea que ahora con el micro así, después de 100 y pico episodios, te das cuenta de que te tienes que poner el micro así. Pues Madre sí, mía. pero bueno, mira, 100 para arriba, 100 para abajo. No, si quieres, mira, borrón y cuenta nueva y empezamos desde el número 1. Porque claro, si estabas ahí con la espalda encogida, que no podías ponerte ni al micro. Que no veía, poniéndome bizca porque no veía el guión, pidiendo un atril que no ha llegado nunca. Pues ahora que ya estás cómoda con el micro, te toca hacer a ti la voz de locutor. Bienvenidos a Sin Cita Previa, el podcast de Adeslas. Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Adeslas. Se calcula que la enfermedad celíaca afecta al 1% de la población mundial, lo que significa que 1 de cada 100 niños no van a poder tomar gluten. Y aunque casi todos conocemos a alguien que es celíaco o hemos leído en redes sociales sobre esta enfermedad, a día de hoy todavía existen muchos mitos y preguntas que necesitan una respuesta. Porque cualquier niño puede ser celíaco. ¿Cuáles son los síntomas de sospecha? ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? ¿Realmente es necesario retirar el gluten de la dieta de por vida? ¿Y eso de la intolerancia al gluten no celíaca realmente existe? Está a punto de comenzar un nuevo episodio de Sin Cita Previa en el que os contamos todo lo que tenéis que saber sobre la enfermedad celíaca en la infancia. Así que ajustaos bien los auriculares porque empezamos. Bienvenidos una semana más a Sin Cita Previa, el podcast de Adeslas. Aquí está, yo soy Gonzalo Oñoro. ¿Qué tal, Elena? Elena Blanco, presente. Pues nada, dos pediatras en casa a vuestra disposición una semana más. Nada, recordaros que este es un podcast sobre salud infantil, por si es la primera vez que nos escucháis. Tenemos ya más de 100 episodios colgados y os damos las gracias por toda la acogida que siempre tenemos y esas valoraciones tan positivas que nos dejáis en redes. Y bueno, hoy es un episodio muy interesante que seguro que a lo mejor a vuestros hijos esto no le pasa, pero conocéis a alguien que le interesa, mandarle este episodio, que lo escuche todo el mundo y veréis qué bien nos va. Y hoy es un temazo, Elena, ¿eh? Yo tengo que decirte que tenía un poco de, entre comillas, pereza por hacerlo, porque es a veces un poco complejo de explicarlo, pero bueno, ya hemos llegado al episodio 100 y teníamos que meternos en faena, bajarnos al barro con la enfermedad celíaca, que nos va a dar muchas cosas buenas que hablar, ¿no? Claro, a ver, todo el mundo yo creo que conoce a alguien celíaco, todo el mundo habla de qué bien es quitarse el gluten. Y el problema de esto, bueno, que está en boca de todos, pero es que además las recomendaciones en los últimos 10 años han cambiado mucho. Entonces, lo que valía para hace 5 años no vale ahora y hay un poco de lío con todos los conceptos de la enfermedad celíaca, la sensibilidad al gluten no celíaca. Y bueno, un poco queríamos con este episodio aclarar los conceptos, que en realidad son 3 o 4, y bueno, que sepáis que una persona que es celíaca pues padece una enfermedad que no tolera el gluten y que eso le va a dar enfermedad intestinal y que no es una cosa banal decir yo soy celíaco o es que no quiero tomar gluten, sino que es una enfermedad que tiene un proceso diagnóstico y un tratamiento y un seguimiento muy... Y además un tratamiento que luego veremos que es de por vida. O sea, por lo menos los médicos, los pediatras, cuando diagnosticamos este tipo de enfermedades que tienen implicaciones para toda la vida, queremos hacerlo bien y de ahí los protocolos que van cambiándose y adaptándose a la realidad de las pruebas que cada vez son más sensibles y conseguimos diagnosticar mejor. Pero vamos a empezar por el principio, Elena. ¿Todas las personas pueden ser celíacas o solo es celíaco alguna parte? ¿Es celíaco quien puede y no quien quiere? Bueno, pues para ser celíaco tienes que poder ser celíaco. Hay una predisposición genética que es conocida, que se sabe que las personas con una determinada combinación de genes de uno de los haplotipos del HLA, quien lo tiene pues va a ser susceptible de poder padecer. Problema, que dices, fenomenal, porque ya entonces yo me hago ese test genético y entonces sale. Pues no, porque resulta que el 30% de la población es portador de ese haplotipo, de esa parte del gen del HLA. Entonces... y no son luego celíacos el resto de su vida. Porque si hemos dicho que el 1% van a ser celíacos y el 30% de la población lo es, pues no. Entonces, ¿va a ser celíaco todo el mundo? Pues no, solo la gente que está predispuesta a padecerlo.
de manera que esto te hace susceptible de llegar a ser celíaco en algún momento de tu vida o no serlo. Y de hecho, luego ahora ya no se hace tanta genética porque no es tan importante, ¿no? Pero sí que cuando se hacía... Porque se ha visto que da igual. O sea, que si tienes ese haplotipo que dice Elena, esa combinación de genes, no te va a hacer ser celíaco ni haya que hacer un seguimiento diferente, que luego lo veremos. Pero sí que es verdad que los celíacos, cuando ya diagnosticamos la enfermedad, el 95% de las personas sí que tiene esta genética. Por eso decimos que es una enfermedad a la que tienes una predisposición genética. Y luego hay otra parte muy importante, que es obviamente la predisposición genética y tomar gluten. Si no tomas gluten, obviamente no vas a desarrollar estos síntomas. Pero lo que le pasa a estas personas es que al tomar gluten, esto provoca una inflamación a nivel intestinal crónica por una intolerancia que produce una serie de síntomas que luego veremos. Pero no solo intestinales, Elena, sino que se especula por qué puede ocurrir, pero a veces tienen manifestaciones a otros niveles, no solo intestinales, luego también veremos cuáles son, y se cree que son porque esa inflamación a nivel intestinal provoca unas moléculas que luego viajan por la sangre y eso puede ser lo que provoque los síntomas. O sea que vamos a tener tanto síntomas a nivel intestinal como a nivel no intestinal, que son un poquito lo que investigaremos, ¿no? Pero claro, el gluten, sabemos, el gluten está en los cereales y forma parte de una parte muy importante de nuestra dieta, pero es que además no solo el gluten está presente en los cereales. Entonces, en los cereales, perdona, como tal, ¿no? Como tal, trigo, cebada, centeno, espelta, el grano de espelta, camut, una serie de grano de cereal que contiene en su composición tiene el gluten, ¿vale? Pero es que además en la mayoría de los procesados tienen contaminación cruzada y además también aparece, o sea que parece muy complicado no haber tomado gluten en tu vida. Claro, sí, realmente. Y ya no solo con contaminación cruzada, sino que hay veces que se utiliza el gluten como una gluten, por eso se llama también gluten, porque aglutina y sirve para hacer comidas procesadas, ¿no? Y entonces hay mucha gente que dice, pues como el gluten no es sano, yo por si acaso me lo quito. No, recordemos que esto va a necesitar un proceso diagnóstico y, hombre, los cereales también aportan muchas cosas buenas, ¿no? Sí, tiene muchas, tienen proteínas, hidratos de absorción lenta, muchísimos micronutrientes de alto valor biológico, o sea que forma parte de nuestra dieta porque es un alimento que es muy completo y que está indicado tomar. De hecho, se indica en el proceso de la introducción de la alimentación complementaria, está indicado introducir este tipo de alimentos y recordar que según el plato de Harvard, el 25% de lo que vamos a tomar va a ser cereal, fundamentalmente integral, porque es más saludable. Por tanto, cereales hay que quedarse a la cabeza que aunque tengan gluten, saludables. Ya hemos dicho un poquito lo que es el gluten, ¿no? Que es esa proteína que está en algunos cereales. Sí que hay una mención que quiero hacer aquí, ya dejarla aquí dicha para todo el podcast. Aparte de esos cereales, entre comillas, raros, ¿no? Que ha dicho Elena, como el camut, el grano de espelta verde, escanda menor, centeno blanco, triticale, que los he buscado en internet, no sé ni lo que son. Los grandes cereales que tienen gluten son el trigo, la cebada y el centeno. Y cuando estudiábamos la carrera, Elena, nos decían la avena, ¿vale? La avena es un cereal que no tiene gluten, ¿vale? O sea, en su composición en el grano, cuando lo coges del campo, no tiene gluten. El problema es que la avena, en su proceso de manufactura, hasta que no llega al supermercado y luego llega a casa, normalmente se suele contaminar con gluten, porque normalmente son empresas de cereales pues, que trabajan con los dos productos, ¿no? Entonces, la avena, para un celíaco, lo digo, que seguro que estáis escuchando esta recomendación, para poder tomar avena tiene que estar certificada. Eso lo tiene que poner en la cajita que no contiene gluten. Si la avena, aunque no tenga gluten, si no lo pone en la cajita no contiene gluten, es mejor que los celíacos no lo tomen, ¿vale? Y vamos a introducir ya. Celíaco, estamos hablando de esa predisposición genética y que tiene unos síntomas, ¿no? Hemos dicho síntomas intestinales, que cuáles son básicamente los más frecuentes por los que solemos iniciar un estudio. Lo que se llama los síntomas clásicos de la enfermedad celíaca son más típicos en los niños pequeños y van a ser como consecuencia de esta inflamación crónica del intestino, se produce una atrofia de las vellosidades intestinales, que son básicamente es como la piel que recubre el intestino por dentro y es la que va a absorber los nutrientes. Entonces, si eso lo tenemos inflamado y atrofiado, pues obviamente todos los nutrientes no nos van a cundir, no se van a absorber y que va a dar pues desnutrición, son niños que no ganan peso, que tienen distensión abdominal,
diarrea crónica, además es específicamente así como con alta contenido de grasa. Y sí, siempre como se dice en los libros como que las cacas flotaban en el agua del váter, que eso es muy pegajosas. Y ¿no? a consecuencia de esto, pues son niños que a veces tienen que son apáticos, irritables, con algo de retraso en el neurodesarrollo. Bueno, esos es los clásicos síntomas que la mayoría de las veces no vamos a ver. La realidad es así, pero esos son los síntomas muy clásicos. Dependiendo un poco de la edad, pues los síntomas son otros. Por ejemplo, los adolescentes pues son niños que o no presentan síntomas o tienen síntomas inespecíficos, pues dolores musculares, dolores de articulaciones, cefalea, dolor abdominal, irregularidades de la regla, estreñimiento combinado con diarrea, bueno, así una mezclanza de síntomas un poco inespecíficos que además muchas veces no son ni intestinales. Y luego están los síntomas ya de los adultos, que ya de paso también los decimos, que estos son a veces ya menos específicos todavía. Puede verse ansiedad, depresión, irritabilidad, epilepsia. Es muy típica la infertilidad. De hecho, con las mamás, posibles mamás que se quieren quedar embarazadas, mujeres que se quieren quedar embarazadas y no lo consiguen, una de las primeras cosas que se pide es un estudio de enfermedad celíaca, ¿no? Que son esas manifestaciones extraintestinales, ¿no? Y luego también vemos a veces alteraciones de laboratorio, o sea, un niño que le has hecho una analítica por otro motivo y entonces te sale una alteración que también es muy típica de los niños celíacos, sobre todo la anemia. O sea, cuando tenemos a un niño con una anemia, normalmente completamos el diagnóstico pidiéndole un estudio de anticuerpos, que ahora veremos qué son, de los anticuerpos de enfermedad celíaca, porque claro, si no te absorbe bien el hierro, el intestino, porque está inflamado, pues tendrás una anemia ferropénica y es una de las cosas primeras que solemos estudiar. Vamos, que la enfermedad celíaca, Elena, si volvieran a hacer la serie House, seguro que no tomaban lupus como enfermedad de que puede ser todo. Porque esto es mucho más frecuente y es mucho ya más me lo imagino amplio. Yo, es enfermedad celíaca, porque es que es verdad, es que la enfermedad celíaca puede ser prácticamente absolutamente todo, obviamente mantenido en el tiempo. Son niños que tienen una diarrea que dura 15 días y no vuelve a tener diarrea hasta 6 meses después, cuando tiene fiebre y se coge otro virus, pues eso es un virus, no hay que hacerle un estudio de enfermedad celíaca. Pero ese niño como con diarrea persistente y ese tipo de cosas, pues es, yo creo, el que sí que vamos a estudiar. Por tanto, como el diagnóstico lo podemos hacer a través de una analítica, pues el primer paso va a ser hacer una analítica de sangre al niño en cuestión. Pediconsejo. Los cereales son un alimento con un valor nutricional muy alto. Recuerda que siempre es preferible tomarlos integrales. Y ya estamos de vuelta, Elena. A ver, esa analítica que me estabas diciendo, ese estudio, ese niño con los síntomas que sea, que lo vamos a estudiar para tener una sospecha de enfermedad celíaca. ¿Qué es lo que le vamos a pedir? Aparte de lo que pedimos habitualmente en este tipo de enfermedades, lo concreto. Sí, pues lo concreto va a ser pedir unos anticuerpos específicos que aparecen en las personas con enfermedad celíaca en títulos elevados, o sea, por encima de un valor que nos va a determinar la analítica, y que son los anticuerpos antitransglutaminasa. Que se sabe, hay otros tipos que también pueden aparecer positivos en los niños con enfermedad celíaca, pero esto se sabe que son los mejores para diagnosticarlo porque son de alta sensibilidad y alta especificidad. Y lo van a producir siempre las personas con enfermedad celíaca si están en contacto con el gluten. Y cuando dejan de estar en contacto, se negativizan. Claro, cuando dice Elena lo de muy sensibles y específicos, significa que el celíaco los suele tener cuando está en contacto con el gluten y la persona sana no los tiene positivos. Es decir, si tú ves a un niño que te parece un celíaco, le pides una analítica y no tiene los anticuerpos antitransglutaminasa positivos, puedes excluir que tiene una enfermedad celíaca prácticamente con seguridad. Y en cambio, si los tiene positivos, pues lo que vamos a hacer es derivar al digestivo infantil, que tiene alguna vez que hacer alguna prueba más. A veces pide una analítica de confirmación para ver que esos anticuerpos los repite y siguen estando positivos. A veces pide esa genética de la que habíamos estado hablando.
Y en la mayoría de los casos, cuando esos anticuerpos y otros que se piden, que son los antiendomisio y tal, son muy altos, normalmente, sobre todo en niños pequeños, es suficiente para llegar a un diagnóstico. Porque antes esos protocolos que decías que han evolucionado tanto en estos años, es que ha cambiado una barbaridad. ¿Qué es lo que antes se hacía? Que en algunos casos todavía se sigue haciendo y ahora no se hace tan frecuentemente. Lo que hacíamos era dormir al niño y recoger muestra del epitelio intestinal, o sea, meten un tubito, sacan una muestra, lo ven y dicen, sí, tiene atrofia de las vellosidades, que ya sabemos qué es lo que se encuentra. Pues eso, en los últimos consensos se ha visto que cuando tienen clínica compatible, además tienen un valor suficientemente alto de estos anticuerpos, es suficiente realizar el diagnóstico clínico y sin la biopsia. Sin la biopsia, ¿por qué? Porque si lo haces vas a encontrar atrofia de las vellosidades y cuando les quitas el gluten vas a ver que el intestino se ha regenerado. Entonces, lo que se hace es quitar el gluten y hacer un seguimiento del paciente. En adultos se hace, o sea, en los protocolos de adultos sí que se hace una endoscopia para diagnosticar una enfermedad celíaca, pero en los de los niños sí que de momento, en algunos casos, no es obligatoria. Y sí que quería aquí hacer un inciso para decir que el hecho de que esto se diagnostique a través de la detección de unos anticuerpos quiere decir que esta enfermedad tiene una base autoinmune, ¿vale? Y por ello hay veces que las personas con enfermedades celíacas también presentan, por ejemplo, hipotiroidismo, o los diabéticos a veces son celíacos. ¿Por qué? Porque todo este conjunto de enfermedades es nuestro propio cuerpo produciendo anticuerpos contra partes específicas de nuestro cuerpo. Entonces, tiene una base autoinmune y se diagnostican a través de la detección de los anticuerpos. Y eso que dices de los anticuerpos del tiroides, luego normalmente si hacemos unas analíticas de seguimiento a los niños con enfermedad celíaca se suelen pedir cada cierto tiempo y de hecho hay síndromes genéticos como el síndrome de Down en el que es más frecuente la enfermedad celíaca, en la que también es más frecuente la alteración del tiroides, así que todo cuadra, Elena, tienes toda la razón. Y entonces hemos diagnosticado al niño con biopsia o sin biopsia, pero le hemos dado un diagnóstico al final FETEN de que tiene una enfermedad celíaca. Y ahora le decimos, ¿cuál es el tratamiento? Pues retirar el gluten de la dieta, pero en serio. O sea, es importante no hacer transgresiones dietéticas. Hay que quitarlo, hay que mirar bien todo lo que tomamos, estar seguros de que no estamos haciendo contaminación cruzada, y muchos os llamará la atención, por ejemplo, cuando uno va a un restaurante y alguien pide algo sin gluten que va en unas bolsitas aparte. Porque claro, el problema es, te dicen, esto viene de la fábrica, es sin gluten, pero lo preparamos en el mismo sitio donde estamos preparando, por ejemplo, las tostadas de pan del pan de trigo normal, pues tenemos problemas para que se contamine. Entonces tenemos que estar seguros de que lo que está tomando de verdad lo está tomando. ¿Y eso cómo lo vamos a ver? Pues porque desaparecen los síntomas del niño y se negativizan los anticuerpos. Y cuando se hace mal la dieta, pues veremos que vuelven a aparecer los síntomas y vuelven a subir los anticuerpos. Sí, y eso es lo de que vuelven a aparecer a veces sin síntomas, pero es lo típico. Yo me he encontrado alguno en la consulta que suelen ser adolescentes, por eso lo decía, cuando ya tienen más autonomía, que te dice la madre, últimamente yo creo que hace transgresiones, entonces vamos a pedirle una analítica y así como que me armo de razones para poder regañarle, porque esto depende de la salud del niño. O sea, obviamente, aunque sean poquita cosa que dice, no, pues me voy a tomar unas hamburguesas con el niño, no, con mis amigos, no se lo cuento a mis padres, no se van a enterar, porque en el fondo, como a mí no me da diarrea o no me da dolor de tripa, pues bueno, no, que esto es importante, que tu intestino se atrofia, no absorbes los nutrientes que necesitas y puede tener consecuencias para el futuro. Entonces hay veces que hacemos esa analítica a los adolescentes y dicen, mira, anticuerpos positivos, sabes esto de qué va, ponte las pilas, porque si no, no te van a dejar salir con tus amigos por ahí. Y bueno, yo creo que poco a poco cada vez es más fácil encontrar productos libres de gluten en casi todos los supermercados. Hace tiempo yo creo que era muy complicado para las familias, además tengo un hijo celíaco, otro no, hacer dietas suficientes, o sea, separar suficientemente los alimentos. Pero bueno, poco a poco yo creo que esto ya se va incluyendo en la carta de alérgenos de los supermercados, de los restaurantes. Es bastante fácil encontrar varios productos sin gluten. Y en los colegios, antes era yo, me acuerdo, contaba una anécdota otro día a un niño de mi consulta, que fuimos en una excursión del colegio y había un celíaco, pero claro, te estoy hablando de los años 90 o primeros de los 2000, y en el que había un niño celíaco. Y me acuerdo que paramos a tomar la comida que tocaba ese día y paramos en una área de servicio y el colegio había contratado unas comidas. Y la comida era un bocadillo de pan de trigo me refiero. Y me acuerdo que, claro, sabíamos que no podía tomar gluten. Y lo que hizo la profesora dijo, da igual, quitamos el pan y que se tome solo el jamón. Y yo dije, bueno, pues fenomenal. Y ahora lo pienso y digo, eso no se puede hacer. O sea, ese niño, pues desgraciadamente a lo mejor habría que haberle pedido una ensalada, que es lo que sabes
seguro 100% que si no hay transferencias no lleva gluten, y eso es importante. Y otra cosa que quería decir es que normalmente cuando diagnosticas a un celíaco, al final tienes que cambiar todos los hábitos dietéticos de toda la familia, porque es muy difícil decir, no, 3 o 4 comemos normal y en casa que esté excluido comiendo de otra forma. No, pues normalmente implica esos cambios. Y Elena, pero muchos padres nos preguntan, ¿y esto es para toda la vida? O sea, ¿o podemos esperar 2, 3, 4 años y luego volver a darle gluten a ver si ya lo tolera? Sí, la enfermedad celíaca es una enfermedad crónica cuyo tratamiento es la exclusión del gluten de por vida de la dieta. No vale decir, bueno, pues como ya negativizo anticuerpos y me encuentro fenomenal, voy a comer. No, porque van a volver a aparecer los síntomas, tenías una predisposición que te ha hecho susceptible de padecer la enfermedad y la padeces. Por eso es importante hacer un seguimiento en digestivo de estos niños en los que podamos ver que se produce un adecuado crecimiento, que no tienen síntomas gastrointestinales y que tienen negativos los anticuerpos en las consecuentes analíticas que se van pidiendo. Y antes de pasar a hablar de la enfermedad, de la sensibilidad al gluten no celíaca, que es una cosa como un poco así que suena rara, la última pregunta. Claro, tú tienes un niño al que le has diagnosticado una enfermedad celíaca y ya pues te las citas en la consulta, las da el resultado, los padres lo han entendido, van a cambiar la y te dicen los padres, vale, pero es que tiene 2 hermanos y nosotros qué, porque claro, me habla usted mucho de la genética, es necesario que esos niños se hagan algún tipo, los hermanos me refiero, los padres, algún tipo de estudio, porque claro, si el niño lo tiene, a lo mejor ellos también, ¿no? Pues en la actualidad está recomendado hacer una cosa que se llama screening inicial de los familiares directos. Entonces, al diagnóstico de uno de la familia vamos a realizar anticuerpos, obviamente vamos a hacer una historia clínica detallada, pero además vamos a hacer una analítica con anticuerpos, tanto a los padres como a los hermanos, o si se diagnostica un padre, pues a los hijos, para poder ver si en ese momento padecen la enfermedad. Claro, y luego antes de que tenga síntomas. Y luego ¿no? hacer un seguimiento estrecho en el caso de que aparezcan, o incluso algunas de las guías recomiendan hacer analíticas a lo largo de toda la infancia para poder diagnosticarlos aunque no presenten síntomas. La genética no es imprescindible, por lo que hablamos al principio, que si tú tienes un hermano que es celíaco, te haces una analítica, tus anticuerpos son negativos y tienes la genética positiva, eso no va a ser condición para que en unos años desarrolles la enfermedad celíaca. O sea que al final lo único que realmente es imprescindible pedir en todo caso son los anticuerpos. Y bueno, háblame de esto, Elena, de la sensibilidad al gluten no celíaca, que esto es una cosa que cuando estudiamos la carrera, yo al menos no lo estudié. No, creo que ni existía como diagnóstico. Bueno, esto es un... Dices, es un porque cuadro, eres más joven bueno, que yo. hay dos conceptos. Lo primero es esto, que es un cuadro clínico que está descrito. Sí, soy más joven aparte. Pero bueno, volviendo a esto. Es un cuadro clínico que está bien descrito, que quiere decir que son personas que tienen sintomatología gastrointestinal que mejora cuando retiras el gluten y cuando lo vuelves a meter empeoran. Y que no son celíacos porque no tienen anticuerpos, se les hace biopsia si no tienen atrofia de las vellosidades, o sea, no tienen una enfermedad celíaca, pero tienen como una intolerancia al gluten que necesita retirarlo de la dieta para mejorar la sintomatología. Que esto no es lo mismo que el que yo me quito el gluten y me siento mejor. Eso es otro concepto distinto, un poco al hilo de lo que decíamos al principio. El gluten está en los hidratos de carbono y en un montón de procesados. Si comes mejor, también te vas a encontrar mejor, ¿no? Pero esto hablamos de este cuadro clínico que está bien descrito, que se llama sensibilidad al gluten no celíaca, que padecen algunas personas y que lo decimos sobre todo para que os suene, porque no es ser celíaco, sino que tienes una intolerancia al gluten que mejoras cuando te lo quitan y empeoras cuando te lo ponen. Claro, ya, al final, como pasa muchas veces con las intolerancias, es en el fondo un poco difícil de diagnosticar porque no hay una prueba que te lo diagnostique. No es como el celíaco, que es el que le haces una analítica o una biopsia y te da positivo. Aquí la única prueba es la prueba dirigida por el médico, me refiero. Me quito el gluten, tus síntomas mejoran y al cabo de un tiempo reintroduzco el gluten y reproduzco los síntomas, que es lo que llamamos una provocación. Pues ahí podríamos llegar a ese diagnóstico. Pero al final pasa un poco. Hemos dicho que los cereales son buenos, es un alimento de un alto valor biológico, pero tampoco son imprescindibles. Se pueden comer otras muchas cosas que no tienen gluten. Entonces, si hay alguien que tiene estos síntomas, que se ha hecho esa prueba de provocación y ha llegado a este diagnóstico, pues el tratamiento al final sería retirar. Igual que el de los celíacos. Efectivamente. A ver, Elena, ¿qué te parece si cenamos hoy macarrones con tomate? Uy, no, que viene tu primo Francisco y dice que el gluten que no lo toma, que ha visto en Instagram a no sé qué influencer que dice que el gluten es peor que casi el diablo y que cree que todos sus dolores de espalda son por eso. Así que en verano, bien que se ha tomado helados, palomitas, apares sin mirar las etiquetas, pero ahora dice que los macarrones con tomate no. Es que Paquito siempre ha sido un poco hipocondriaco y le cuesta aceptar lo que le decimos. Creo que la última vez me dijo que le dejara en paz.
que él no se piensa hacer ninguna analítica y menos aún una biopsia, que él come lo que quiere, así que bueno, tú prepara los macarrones, que yo luego hablo con él y le digo que se aleje del lado oscuro y vuelva al lado luminoso de la ciencia. Y Elena, ponle un poquito más de choricito, que ya sabes que me gustan. Vamos, los choricarrones de toda la vida. Bueno, yo voy a cocer la pasta, tú preparas el chorizo y venga, vamos con el resumen del episodio de hoy. La enfermedad celíaca es una enfermedad con base genética. Por eso se dice que celíaco es quien puede y no quien quiere. Estas personas predispuestas desarrollan síntomas al entrar en contacto con el gluten, una proteína presente en muchos cereales como el trigo, la cebada y el centeno. Los síntomas de la enfermedad celíaca son muy diversos. En niños, la mayoría son derivados de las alteraciones digestivas que ésta provoca, como la diarrea crónica, la falta de ganancia de peso o la anemia ferropénica. En el caso de sospecha de enfermedad celíaca, se debe realizar una analítica para comprobar si el paciente tiene anticuerpos propios de la enfermedad celíaca. Si el diagnóstico se confirma, la exclusión del gluten de la dieta debe ser para toda la vida. Por último, la sensibilidad al gluten no celíaca es una enfermedad de difícil diagnóstico, ya que no existe una prueba que lo pueda comprobar y nos basamos en cómo le sienta el gluten al paciente en una prueba de provocación. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por aguantar hasta el final y no os olvidéis de dejarnos un comentario o una valoración de 5 estrellas tanto en redes sociales como en las plataformas desde las que nos hayáis escuchado. Y por supuesto, gracias a Adeslas por promover la divulgación científica como mejor herramienta para que los padres y madres cuidéis mejor a vuestros hijos. Nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene. Uno está enamorado cuando se da cuenta de que otra persona es única. Jorge Luis Borges, Dixit.